Antes de entrar a las terapias biológicas de la migraña, yo quería hablar un poco sobre la migraña. La verdad es que la migraña, dolor de cabeza, jaqueca, es un tema muy frecuente ya en el mundo entero. La verdad es que yo creo que todo el mundo conoce un familiar, un amigo que sufrió de migraña. Y la verdad es que hay migrañas que, primero que nada, es un tema genético. ¿Ya? Generalmente uno conoce familias enteras que sufren de migraña. Y cuando uno llega a la consulta, que yo creo que, a pesar de que mi tema es un poco más esclerosis múltiple, las migrañas yo creo que es el tema más frecuente que vemos en las consultas. Y la verdad es que cuando uno se enfrenta a un paciente con migraña, ¿ya? Uno siempre tiene que preguntarle cuántas veces, cuánta es la frecuencia del dolor de cabeza. Y en general existen dos tipos de tratamientos para las migrañas. Uno que es para prevenir las migrañas, que son los profilácticos, y las otras, los medicamentos para atacar la crisis de dolor. Durante muchos años se usaron como medicamentos para prevenir los dolores de cabeza los vasodilatadores, que son los betabloqueadores, y posteriormente a eso empezaron a usarse los medicamentos anticonvulsivantes. Primero se usó el ácido valproico y después se usó el topiramato. Y lo malo de estos medicamentos es que si bien se usaron durante muchos años para frenar las personas que tienen crisis frecuente, tienen efectos adversos. Ya los anticonvulsivantes en general provocan somnolencia, los vasodilatadores, la gente se queja, sobre todo las mujeres que aumentan de peso o también les genera somnolencia. Si las personas son de presión en baja, en general aumenta más y baja más la presión, así que tenían efectos adversos. Entonces nos encontramos durante muchos años, la verdad es que prácticamente 10 años, en que teníamos problemas con los pacientes que tenían migrañas muy frecuentes y no teníamos más alternativas que ofrecerles que los mismos esquemas. Así que después de muchos años, prácticamente después de 10 años que se empezó con el topiramato hasta la fecha actual, y muchos años se empezó a investigar una molécula que podía frenar en general en la gran mayoría los episodios de migraña. Ahora, yo no tengo muchas imágenes de cerebro porque la verdad lo primero que uno tiene que hacer es descartar que no tenga ninguna otra alteración cerebral. Cuando un paciente consulta por migraña o un cuadro que es frecuente, lo primero que tiene que hacer uno es solicitar un examen cerebral, ya sea un escáner con angio-TAC o una resonancia de frentón, descartando cualquier otra patología. La migraña es un cuadro que no tiene que haber ningún otro enfermedad vascular. Bueno, se buscó durante muchos años alguna molécula que si al frenarla se pudiera frenar estos cuadros. Y aparecieron, que lo vamos a mostrar, las terapias biológicas, los anticuerpos monoclonales, al fin, que empiezan a frenar y que ha funcionado bien. Ya llevamos el primer año en Estados Unidos, en Europa, aquí en Chile recién estamos partiendo, ya, y ha sido bastante bueno, ha sido exitoso, ha frenado bastante las migrañas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen migrañas crónicas, en el fondo personas que sufren más de 15 días al mes prácticamente con dolor de cabeza y que realmente nosotros los neurólogos todos hemos tenido varias veces hospitalizados estos pacientes con migraña, en la cual son migrañas crónicas, son complejas de tratar, y esos son los que se les ofrece este medicamento, siempre pensando como una segunda alternativa cuando los otros han fracasado o hay efectos adversos. Entonces, en ese caso, uno se inicia con las terapias biológicas. Bueno, seguramente algo que tienen que haber hablado un poco de las estructuras básicas de los anticuerpos, ¿ya? En general hay 5 clases de anticuerpos: IgG, IgA, IgM, IgD. ¿Ya? Todos los anticuerpos monoclonales terapéuticos en general son IgG, ¿ya? La mayoría IgG1 o IgG2. Ahora, los IgG tienen
4 cadenas. ¿Ya? Aquí está. Ahí está. Las cadenas livianas, se corrió la anterior. Bueno, las cadenas livianas, que son estas, y las cadenas pesadas. ¿Ya? Y tienen esta parte, que es esta parte de aquí, que es la unión al antígeno. ¿Ya? La región de que se une al antígeno tiene una región variable, que es esas rayitas verdes, ¿ya? Que son las regiones determinantes, que son las que se unen al antígeno. Ahora, el anticuerpo IgG tiene una vida media en el suero de aproximadamente 3 semanas. ¿Ya? Se llega al suero y se va bajando la concentración y dura 3 semanas. Ahora, es importante saber que la duración en el suero depende de varios factores. Uno, a nivel de la inmunización que tienen los anticuerpos. El desarrollo actual es tratar de hacer los anticuerpos lo más parecido al humano, porque obviamente eso tiene menos capacidad de generar inmunogenética. O sea, en el fondo, cuando se le inyecta al ser humano un anticuerpo extraño, el ser humano va a atacar este anticuerpo. Entonces, mientras más parecido sea el anticuerpo al humano, va a tener menos inmunogenicidad. ¿Ya? Esas son una de las capacidades, una de las que genera que se destruya más rápido el anticuerpo. Y siempre se ha tratado de hacer, ¿ya? Y eso es bastante complejo, ha llevado muchos años. Un poquito lo que yo creo que ya han hablado, cómo se generan los anticuerpos monoclonales modernos, ya se hacen a través de ratón, ¿ya? Y los primeros anticuerpos monoclonales tradicionales generados por la tecnología hibridona son de origen totalmente murino. Y las técnicas modernas en biología molecular han permitido que la generación de los anticuerpos monoclonales en los cuales tengan una secuencia humana. Entonces, ahora actualmente se está generando, ¿ya?, que sean lo más humano posible. Ahora, fabricar esto es bastante complejo. ¿Ya? Se coloca una célula madre embrionaria en el ratón, ¿ya? En el fondo se trata de purificar, se genera en el ratón, se bloquean, ¿ya? Cosa que finalmente se genere un anticuerpo lo más parecido, ¿ya? Y se purifica, finalmente se purifica esto. Esto es una forma muy compleja de prepararlo y ha llevado años poder preparar esto. Ahora, una vez para producir los anticuerpos monoclonales terapéuticos, ya requiere diferentes procesos químicos usados para producir estos fármacos. Hay que crear primero una línea celular personalizada, porque los anticuerpos tienen que ir diferente hacia un lugar, a un antígeno específico. Así que es bastante complejo la producción de esto. Se produce primero, se hace una producción de desarrollo, después una producción in vitro y finalmente se hace una purificación. Ahora, la biosíntesis de las moléculas en los mamíferos tienen que ser idénticas a las células humanas. ¿Ya? Ahora, lo más complejo de esto es que es caro. La producción de esto es caro. La manipulación es difícil. ¿Ya? Se requiere una producción en línea celular estable. O sea, no puede haber diferencia entre un frasquito y el siguiente frasquito. Tienen que ser más o menos similares todos. ¿Ya? Y lo mismo, los cambios en la fabricación no son fáciles, tienen que estar regulados rigurosamente porque no puede haber una alteración en la calidad del anticuerpo. Y a esto quería llegar un poco, ¿ya? Porque vamos a hablar un poquito de los dos anticuerpos, ¿ya? Los que tienen, en el fondo, los que tienen el sufijo OMAP tienen una secuencia que es prácticamente 100% de ratón. Los que tienen un sufijo CIMAP tienen un 65%
humano. Los anticuerpos que tienen un sufijo SUMAP, un 90%, y el UMAP tienen un 100% humano. Yo voy a hablar de dos temas, de la esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple tienen un 90% de humano, y los que han salido con respecto a la migraña tienen un 100%. ¿Ya? Esta parte es, podríamos decir, de ratón, esto es de ser humano, ¿ya? Este es completamente, y estos se han logrado hacer una secuencia humana. ¿Ya? Es un poquito lo que habíamos hablado, de que mientras más humanizado sea el anticuerpo, dura más en la sangre. ¿Ya? Ahora, bueno, esto es del 2015. Primero que nada agradezco las diapositivas que me prestó Novartis, sin ningún compromiso, por eso dicen aquí Novartis. Ya van, el 2015, van más de 50, yo no sé hasta el momento cuántos van, yo creo que seguramente en las anteriores ya tienen que haber dicho, ya van avanzando tremendamente, van autorizando, y como yo les dije, es lo que viene en el futuro en muchas patologías. Yo creo que lejos el que nos gana en anticuerpos monoclonales son las enfermedades oncológicas. Ya de ellos partieron y nosotros obviamente vamos en forma secundaria. Bueno, después de buscar mucho cuál era el péptido o el neuropéptido que está involucrado en la migraña, ya se vio que era esta pequeña sustancia, que yo el año pasado las mostré, ¿ya? Que es el péptido de la calcitonina, y este es un péptido que está relacionado en el trigémino, ¿ya? Y se vio que esta sustancia es el que está relacionado y el que se libera en el trigémino, ¿ya? Y el que activa toda una secuencia que vamos a explicar, ¿ya? Entonces, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina es un neuropéptido de 37 aminoácidos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se activa? ¿Por qué se activa? ¿Por qué una persona tiene migraña? La verdad es que siempre se ha pensado que lo primero que nada que parte en una migraña es una activación, podríamos decir, eléctrica. Si lo explicamos en forma simple, el dolor de cabeza es un sistema de alarma, el dolor es una alarma cerebral. Se vio que las personas que cuando estaban haciendo una resonancia funcional, así se partió, la persona que estaba teniendo un accidente vascular o un derrame, una isquemia, una parte del área cerebral disminuía su metabolismo y rápidamente se prendía otra alternativa, se prendía la área de asociación, que era una forma de compensar si hay una zona que tiene un déficit. Pero se ha visto que en el migrañoso, sin haber ninguna alarma, ninguna área que empiece con una hipometabolismo, se prende solo un área. Entonces, esta área de hipermetabolismo que se prende en el paciente migrañoso, o sea, se prende este sistema de alarma sin haber ningún otro evento, esto va generando que esta área de hipermetabolismo ya empiece una área, se podríamos decir, eléctrica cerebral. Y esto activa el sistema trigémino, activa el sistema trigémino, ya activa los receptores nociceptivos trigeminales de los vasos, de los senos venosos, de la dura madre, y esto transmite esta información y llega hasta el ganglio del trigémino. Llega el ganglio del trigémino, se activa esta alarma, podríamos decir, ¿ya? Y a su vez activa
el núcleo trigémino se activa a nivel del tálamo, que es donde llega toda la información y donde se activa el sistema doloroso, y de ahí se produce un feedback hacia todo el sistema trigeminal, ¿ya? Y esto genera una potente vasodilatación, y esa es la sensación que siente el migrañoso, que dice que es como que tuviera lleno de sangre y es una palpitación. Entonces, en el fondo, la migraña es un sistema que lo tenemos todo. El dolor es el mismo dolor, pero en los migrañosos esto está exagerado. Y si este episodio sigue ocurriendo, esto se empieza a estar más sensible y va a haber cada vez más dolor porque empieza a haber podríamos decir, un círculo. Y el paciente empieza con un cuadro de jaqueca que uno sabe que si ya le duele más de 4 o 5 veces al mes, lo más probable es que el paciente empiece a tener una hipersensibilidad en este circuito y empieza a tener dolores de cabeza que ya empiezan 5, 6, 7 veces al mes y llegamos prácticamente a lo que es la migraña crónica. Entonces, hay dos formas de frenar este receptor ya del péptido relacionado con el gen de la canción. Hay dos formas. Uno, frenando la sustancia y otro, frenando el receptor. ¿Ya? Entonces, los estudios llevaron a dos tipos de forma, frenando la sustancia o frenando el receptor. Entonces, este péptido se libera a nivel de todo el sistema y todo el circuito del trigémino. Ahora, los anticuerpos monoclonales no cruzan la barrera hematoencefálica, que es bien importante, porque basta de frenar el sistema trigeminal a nivel del ganglio, que es extra de la barrera hematoencefálica. Entonces, esta sustancia ya actúa sobre el músculo liso de la pared vascular y genera una vasodilatación, es un potente vasodilatador, y esto, por supuesto, genera el dolor. ¿Ya? Era un poquito lo que yo decía, se activa el sistema trigeminal a nivel del tronco, porque aquí está el núcleo del trigémino, se activa el trigémino, se activa el núcleo, se activa el ganglio, y eso pasa a nivel de dilatar los vasos, y eso es lo que genera el dolor. Y como decía, si esto se perpetúa y aumenta y es frecuente, obviamente se empieza a producir ya una activación permanente, y esta activación permanente constantemente está activando el núcleo del trigémino, el núcleo, el ganglio del trigémino, y eso perpetúa el cuadro del dolor. ¿Ya? Ahora, lo que salió el primer tratamiento que salió al mercado y que ya se lleva, no en Chile, pero en Estados Unidos y en Europa, ya un año, ¿ya? Es un bloqueo al receptor. Entonces, este tratamiento es un tratamiento profilaxis, y si bien hay dos esquemas, unos en Europa y otros en Estados Unidos, pero la verdad es que en Europa se ha usado una vez al mes, es el tratamiento que se usa una vez al mes, subcutáneo, durante un año. Ese es el esquema, un año, y después obviamente se descansa un tiempo, y después al parecer habría que, si empiezan con los dolores, se esperan un par de 4 o 5 meses de descanso y después se vuelve de nuevo con este tratamiento. En general, los estudios los tratamientos que ya llevan, yo también he empezado con este tratamiento,
hasta el momento nos ha ido bien. ¿Ya? Estamos recién partiendo, estamos recién empezando la práctica a nivel de todos los centros. ¿Ya? Así que yo creo que nos ha ido bastante bien con el tratamiento. Vienen otros tratamientos de anticuerpos monoclonales, vienen de otros laboratorios, por supuesto. Yo creo que tenemos que hacer después una experiencia que lo que es mejor, frenar el receptor o frenar el péptido. ¿Ya? Entonces, lo que le habías hablado, no entra la barrera mesenterocefálica, actúa a nivel del ganglio, de las meninges y no ingresa a la barrera mesenterocefálica. Los anticuerpos monoclonales no ingresan a la barrera. ¿Ya? Y el que está ahora es totalmente humano, ¿ya? Y la vida media es más o menos de 21 días, pero se coloca una vez al mes. ¿Ya? Y el que tenemos actualmente es vía subcutánea una vez al mes. ¿Ya? Esto es un poco lo mismo. ¿Ya? Que bloquea los receptores, ¿ya? Y que dura un mes. Ahora, con respecto a los efectos adversos, la verdad es que los efectos adversos se ha tenido pocos efectos adversos. Constipación, ¿ya? No hay más, porque en el fondo actúa solamente el trigémino. No ha habido mayores efectos adversos hasta el momento. ¿Ya? Bueno, es un poco lo mismo que hemos hablado. Ahora, vienen otros más, ¿ya? El que tenemos nosotros es el Eresumab, el que está en la actualidad. Va. Se apagó. Ahí. Tenemos el de abajo, ¿ya? Pero vienen otros más al mercado, ¿ya? Y la verdad es que en relación al placebo ya baja tremendamente el dolor. O sea, realmente son eficaces, ¿ya? Son eficaces a los otros que tenemos también, hasta el momento son eficaces. Ahora, en general, cuando uno parte con el medicamento, las experiencias que han tenido en otros países, en Europa y en Estados Unidos, es que en los primeros inicios de tratamiento uno se da cuenta inmediatamente si responde. Tuvimos una reunión hace como 2 semanas en el SIMS con el que estaba encargado en el proyecto de esta investigación y preguntamos que si bien este mecanismo del trigémino y la activación del trigémino es la base en los pacientes de migraña, ¿por qué se ha visto que algunos no responden? La verdad es que hay un 15% de pacientes que no responden a este tratamiento. Entonces, obviamente la primera pregunta fue, bueno, ¿y por qué no responde si se supone que es la forma de actuar y de liberarse? La verdad es que existen otros tipos de dolores de cabeza y él decía que tal vez no eran migraña, porque en el fondo la migraña debería responder. Si es una cefalea más tensional o otro tipo de cefalea, obviamente no va a responder, pero hay un 15% de pacientes que no responden. Cuando uno parte con este tratamiento, la verdad es que uno se da cuenta inmediatamente en el primer mes que baja la frecuencia de dolores. Entonces, los pacientes, obviamente, que son migrañosos, quieren que se les pase inmediatamente el dolor, y la verdad es que este tratamiento va de menos a más. O sea, uno coloca el primer mes, baja un poco la frecuencia, la severidad de los cuadros, y a medida que va avanzando el tratamiento, prácticamente al año, el paciente baja considerablemente, prácticamente nunca desaparecen los dolores en un paciente migrañoso crónico, pero una persona que tenía 15 veces al mes, que logre tener un episodio al mes, estamos contentos. Un medicamento, una persona que tiene una crisis de dolor al mes usa estos triptanes para frenar el dolor y con eso anda bastante bien.
Así que el tratamiento va siempre de menos a más y al año hay que suspender la terapia y el paciente permanece sin dolor varios meses, usando medicamentos para frenar las crisis, y estamos recién empezando nosotros a hacer un poco, conociendo este medicamento. ¿Ya? Muchas gracias. Esto es de migraña. Gracias, Jacqueline. Una excelente charla, como siempre.